Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales en este tiempo de devocional. Bien agradecido con Dios como todos los lunes de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues Dios es un Dios creativo y el hecho de que en esta temporada Dios nos recuerde su creatividad, nos recuerde eh, cómo Él ha hecho las cosas. Hemos visto ejemplos desde el domingo pasado de qué tan creativo fue Jesús en su pasar y sanando a gente. Y el día de ayer nuestra pastora nos puso muchos ejemplos de cómo Dios aún nos quita esas cuerdas o esas ataduras en nuestras vidas con esa creatividad. Dios hizo grandes cosas y, sabes, yo profundizando en eso, ella también nos hablaba de estar pegados a la palabra, de estar constantes en la palabra, alimentados en esa fuente viva para eh, poder ser constantes en, en esa libertad que Dios nos dio, en esa sanidad de poder creer que Él ya hizo el milagro. Entonces nosotros tenemos que estar conectados. Y ella nos decía también del tema de cómo leer los proverbios diariamente. Y es una de las cosas que yo normalmente hago. Ahí Dios da cosas muy creativas, ¿sabes? Él a través de esos personajes que escribieron los proverbios, los salmos, ellos daban frases a veces que se nos quedan en la mente, así como el tío, el abuelo te dan algún dicho, alguna frase que lo analizas y son realidades, ¿no? Y esa es una creatividad que él tuvo a través de la gente, parafrasear ciertas cosas. Mismo Jesucristo decía, te voy a dar una parábola, pero tú también la tienes que digerir, tú la tienes que entender, porque si tú no la entiendes, quiere decir que no estás conectado. Y sabes, Dios quiere en esta temporada que estemos conectados para ver su creatividad en cómo Él va a hacer los milagros en tu vida y en mi vida. Y hoy quiero que tú me acompañes en el libro de Proverbios, en el capítulo 10. En el versículo vamos a leer desde el 23. Ese es el punto que quería tocar. Perdón, me fui ahí un poquito, pero se los comparto. Dice en el versículo 23: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ahí es algo de pensar, de desmenuzar, de ir un más profundo, de ver cómo tú puedes apropiarlo a tu vida. Y sabes, hoy mi pastor me invitó a compartir un tema de un testimonio que ya se los he compartido cuando Dios me sanó de vitiligo. Y sabes, en eso es una charla con unos universitarios, fue de manera virtual, y uno de ellos me decía de la perseverancia, porque yo les hablaba de perseverar aún en medio del milagro. Y él pues me decía pues que él admiraba esa parte de la perseverancia, pero yo le decía, ¿sabes? Eh, Dios nunca se equivoca y Él nos enseña o hay veces nos hace pasar por circunstancias para entender esa perseverancia y en consecuencia también uno de ellos me preguntaba que si, que si en medio de eso no me cansaba o no me cansé o quise dar la espalda a Dios en medio de la circunstancia. Y yo bueno, era algo de lo que yo entendía, no eran palabras tan claras, no las quiero poner tal cual. Y yo les decía que cuando uno entiende el propósito con Dios, uno sabe que va de gloria en gloria y de poder en poder. Y yo siempre se los comparto a ustedes. Y en este tiempo uno tiene que entender que cuando uno está en Dios, siempre hay una de batalla en batalla y de poder en poder para seguir avanzando. Nosotros venimos a esta tierra, yo les decía que escuchaba a un empresario que hablaba que cuando uno entiende que uno viene a aprender a resolver problemas y que la vida siempre va
va a tener situaciones que resolver y nosotros estamos atentos y sabemos que estamos buscando siempre resolver, sabiendo que Dios nos da las herramientas para resolver, pero a veces nos afanamos y no queremos tener ese tipo de situaciones y hay veces nos queremos comparar con la gente que no conoce a Dios, que no tiene un propósito, que no está en un avance constante. Y sin embargo, ese tipo de personas se pierden las circunstancias y tú los puedes ver felices. Aquí mismo lo dice en el versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Y en su momento le puede ir bien, puede estar contento. Pero yo les decía también otra cosa que a mí me ha enseñado el tenis. En el tenis, si uno tiene que desarrollar una buena técnica para seguir avanzando, porque si no, te terminas estancando. Si te agarra uno maneras o mañas, nosotros le decimos, en ciertos golpes y no aprendes bien la técnica, no perfeccionas esa técnica, no estás constantemente resolviendo los problemas para lograr eso, tarde o temprano te vas a estancar. Y el que sí logró ser constante y avanza, y tarde o temprano él avanza y lo supera. Y así es con Dios. Tú puedes ver en ese momento, en esa temporada, bien, aún hasta se ríe el que hace esa maldad. Porque a veces te digo, nos comparamos, y yo les ponía ese ejemplo a los jóvenes, nos comparamos con la gente insensata y ver cómo hay veces ellos en ciertas circunstancias, haciendo lo contrario, aparentemente les da bien. Pero cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios y la apropiamos y sabemos que nosotros estamos en un constante aprendizaje, en un constante avanzar, sabemos que el aprender sabiduría, así como dice en el 23, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, o sea, recrea, le alimenta, le agrada, se apasiona, se alegra porque encontró una llave más. Y sabes, así es Dios. Dios, cuando tú y yo le encontramos y Él busca, tú entras con Él y entras con esa creatividad, entendiendo con un enfoque de que vas a aprender, de que vas a ser moldeado, de que el moldearte cuesta. Yo te puedo decir, en el tenis igual me ha costado mucho durante años estar y aparentemente siente uno que no avanza, pero de repente cuando perfeccionas la técnica y sales de repente un partido y te das cuenta que lo haces correcto y de repente volteas atrás y avanzaste muchos pasos, aparentemente tenías tiempo de no avanzar y de repente diste unas zancadas enormes y avanzaste. Así es con Dios, así es en esta temporada. Yo te invito que perseveres en esta temporada y que veas a ese Dios creativo que te quiere enseñar, te quiere abrazar, pero sobre todo entender que cuando tú encuentras que Dios te quiere dar sabiduría y estás en ese sentir con Él, te va a recrear. Al hombre entendido lo va a recrear y le va a dar paz y felicidad y no va a estar volteando para ver con quién se compara, porque sabe que con Dios está avanzando de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos a orar. Papá Dios, te doy gracias esta noche por cada una de las personas que están viendo este devocional. Te pido, Señor, que tu creatividad, Señor, que aún esos versículos, esas parábolas, eso que escribieron tantas personas en esta Biblia, frases, cosas que sabemos que tú no las quieres desmenuzar, pero tenemos que profundizar, emocionarnos, apasionarnos de lo que tú nos quieres dar, papá. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria. Que tengan una excelente semana.